estamos de regreso para dar inicio a nuestra tertulia de economía. Esta noche está con nosotros doña Susana Criado. Muy buenas noches, doña Susana. Muy buenas noches. Y don Roberto Centeno. Muy buenas noches, don Roberto. Muy buenas noches, don César. Bueno, ya saben ustedes que el Partido Socialista, el Partido Popular y Convergencia y Unión han pactado una especie de acción en pago light que no sabemos en qué va a quedar, porque de momento no se sabe, que Grecia aprueba la ley que ratifica el plan de ajuste, que Portugal está pensando en sacar a la calle un nuevo impuesto que se va a llevar el 50% de la paga de Navidad, que en verano va a subir la luz, el gas y el butano, pero no en Portugal ni en Grecia, sino en España, y que Iberia presenta un ERE en Valencia porque no puede competir con el AVE y finalmente va a tener que despedir a muchos de sus empleados. En fin, yo les dejo estos temas sobre el tapete, añadan lo que quieran, descártense de lo que les parezca y empezamos a jugar. Pues podemos empezar por Grecia. Yo creo que lo que está sucediendo en Grecia es, Grecia se tiene que replantear de arriba abajo todo lo que es el tamaño de la administración, porque durante muchos años se han cometido importantes abusos. Por ejemplo, los funcionarios, además de tener un sueldo de por vida, tenían descuentos en la luz y en el agua también de por vida. O, por ejemplo, había algunos colectivos que tenían un poder muy importante arropados por los sindicatos. Por ejemplo, el colectivo de peluqueros era considerado una profesión de riesgo y por ello se jubilaban a los 50 años. ¿Los peluqueros eran una profesión de riesgo? Sí. Pues si se les escapaba la navaja y se degollaban a sí mismos. Pues algo así. No sé qué argumentos expondrían los sindicalistas, pero sí que consiguieron que los peluqueros se jubilaran a los 50 años. Pero, por ejemplo, también el presidente de Grecia cobraba 50 millones de pesetas al año y todos los ministros cobraban mucho más que algunos altos cargos en Estados Unidos. Así que se les ha ido lo del estado del bienestar de las manos y entonces ahora tienen que pagar los platos rotos. Estamos viendo recorte de salarios a los funcionarios, de momento un 12% y lo que está por venir. Estamos viendo un impuesto solidario a los más ricos, entre el 1 y el 4%. También va a subir el IVA en restaurantes y en bares del 13 al 23%. Y todo ello no para ser más competitivos, no para crecer más, sino para pagar las deudas. Así que a los griegos les espera una larga agonía en el desierto. Y ojo, porque lo mismo está pasando en Portugal. Como decías, César, el gobierno portugués ha anunciado que se va a quedar con el 50% de la paga extra de Navidad de todos los trabajadores. En Italia también se ha anunciado un plan de ajuste importante, creo que son 43.000 millones de euros. En Reino Unido también están R con las pensiones. Así que este es el panorama que tenemos en Europa. Uno de los pocos países que está creciendo fuerte es Alemania, con un paro muy reducido, del 7%. ¿Por qué? Porque fue consciente de la crisis antes que ningún otro país y empezó a acometer un plan de ajuste importante antes y por eso ahora está cosechando los resultados. Yo creo que este es el panorama que tenemos y aquí en España, ojo, porque también la que nos queda, la agonía del desierto, va a ser dura. Bueno, vamos a ver, esto efectivamente, la verdad es que, como decía Gila, Grecia era como un país. Porque no se veía nada más que lo que nos hemos enterado de cómo funcionaban los griegos es que es para no creerse. A mí personalmente no me sorprende. Pero a mí sí me ha sorprendido, a mí no me ha sorprendido. Pero dicho esto, tengo que decir que tienen un primer ministro, el señor Papandreou, que está actuando con una energía, con un vigor y con una decisión verdaderamente encomiables y admirables. Porque es todo lo que has dicho tú y mucho más. Y mucho más, sí, estos son unos cuantos ejemplos. Es que van a despedir al 25% de los funcionarios. Es que a los empleados de las empresas públicas les van a bajar un 30% el sueldo. Es que van a desmantelar completamente el sistema de ferrocarriles, que es tan ruinoso que les sale mejor pagar un taxi a la gente que quiera ir de una ciudad a otra que mantener el sistema de ferrocarriles. El sistema de ferrocarriles en Grecia además es un absurdo. O sea, hay solamente una línea, pero que funciona y todo lo demás lo tienen que desmantelar y lo van a poder hacer ahora. Es absurdo. O sea, pero luego, en Grecia fíjese, don César, hay una cosa que se ha dicho menos, pero que les va a dar mucho dinero a los griegos. Tienen un montón de empresas públicas que van a privatizar.
que son el puerto de Salónica, el puerto de Atenas, refinerías de petróleo, la Biblia en pasta. Esos son 45 o 50 mil millones de euros que van a sacar de ahí, casi tanto como el que sacó el señor Rato en el año 96 para poder cumplir con Maastricht. Entonces, quiero decir que lo de Papandreou, chapó. Va a ser, alguien me decía ayer que va a ser, tal vez pueda llegar a ser un nuevo Pericles. En fin, me parece demasiado, bueno, pero en fin, Papandreou... Vamos a ver, Pericles dejó un agujero en las cuentas atenienses grande. No, perdón, no. Necesita ingresar dinero para pagar las deudas. Es que aquí, es aquí a lo que voy. Es que aquí tenemos a un tonto malo, que es el señor Zapatero, y que claro, comparado con Papandreou es que no le llega ni a la suela del zapato. Y este tonto malo, y digo tonto, malo y felón además, tonto porque, bueno, todo el mundo sabe que sus capacidades están muy por debajo de la media, malo no por las maldades que ha realizado, que no voy a describir aquí, y felón, bueno, la única que tuvo las narices de acusarle públicamente en el Parlamento ayer fue la presidenta de UPyD, Rosa Díez, que le acusó directamente de ser el que ha llevado a una banda de asesinos a las instituciones. Cosa que todos sabemos, pero que nadie ha dicho, empezando por el señor Rajoy, que no ha dicho ni pío. Claro, entonces estos individuos, y aquí meto a los dos y a los tres, resulta que se tiran 2 días discutiendo nada, en un momento en que España está auténticamente al borde del abismo. Y no toman ni una puñetera medida de ajuste de nada, porque lo que han hecho, quitando el tema de las hipotecas, que me parece absolutamente justo, por toda una serie de motivos, pero es que no han tomado ni una sola medida de ajuste y no la van a tomar. Bueno, es que el y no la van a tomar. Y la situación, perdona y termino, es una situación de emergencia nacional. Claro, es que el debate del Estado de la Nación, la verdad es que ha sido un puro teatro, porque hemos visto a un presidente que ya no es presidente, que es simplemente un paripé, que es pasado, que es patético todo lo que ha dicho, y hemos visto a un Mariano Rajoy... que el presidente no piensa disolver las cámaras, y el presidente está en estos momentos agarrándose al sillón, jugando con llevar a cabo una crisis de gobierno y seguir gobernando hasta el final de la legislatura. Bueno, y ha jugado con la confianza de todos los españoles y con las esperanzas de todos los españoles, porque esta vez, otra vez, en el debate del Estado de la Nación, ha vuelto a hablar de la recuperación económica, vuelve a hablar otra vez de los brotes verdes. Ha dicho que la agonía, que hemos pasado una crisis, pero hablaba de una lenta recuperación económica. Yo no entiendo cómo el presidente del gobierno sigue otra vez con el tema de los brotes verdes, igual que hace un par de semanas en San Petersburgo volvió a hablar de la recuperación, del inicio de la recuperación económica y del empleo. Es que yo no sé dónde lo ve. Volvió a echar la culpa otra vez al sector inmobiliario de la crisis, a la subida de los tipos de interés y también al encarecimiento del petróleo, pero él no habló de que realmente el responsable de la situación económica que estamos padeciendo en España ha sido él, porque no ha sabido gestionar la crisis, porque hay otros países de nuestro entorno que ya han superado esa crisis económica. Lo que ocurre es que aquí en España se ha negado la situación económica y no se han tomado medidas hasta este momento. Es que las medidas incluso que se han tomado son reformistas. No se han tomado. Claro, son reformistas, son reformas de la señorita Pepis, como digo yo. Vamos, son reformas de la señorita Pepis. Claro, pero, perdona, dices una cosa. No se ha cogido el toro por los cuernos. La cantidad de falacias que se han dicho y de mentiras son absolutamente impresionantes. Bueno, lo único que hizo Zapatero fue alardear de que él ha mantenido el Estado, la protección social. Pero a ver, si la mejor protección social que tenemos todos es el trabajo, y durante estos 3 últimos años se han destruido 2,5 millones de puestos de trabajo, ¿cómo no va a aumentar la protección social si cada vez hay más personas en paro? Es lo único que se ha crecido y ha alardeado en ese debate del Estado de la Nación. Es que no es así. Si me dejas, mira, voy a darte algunas cifras. Yo le voy a dejar, don Roberto, pero va a ser después de la pausa publicitaria. Hacemos una pausa y regresamos enseguida. In New Orleans, they call the rising sun. Bueno, pues
ya estamos de regreso. En fin, don Roberto, estamos esperando con ansiedad casi, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Primera falsedad increíble que yo no entiendo cómo Rajoy no le saltó al cuello, o como decía Susana hace un momento, no se lo comió con patatas. Porque, vamos a ver, primera falsedad en la que centró su defensa. La culpa de la crisis la ha tenido la burbuja inmobiliaria y todo su cotejo de bancos dando créditos inadecuadamente, del señor Aznar con la ley del suelo y todo lo demás. Y yo hice todo lo que tenía que hacer. Bueno, eso es mentira y una falsedad de un calibre que, señor Rajoy, es que no entiendo quién le prepara a usted los papeles o quién le cuenta a usted las cosas, porque es que son ustedes unos niñatos. Vamos a ver, el señor, en el año, mediados del año 2006, los inspectores del Banco de España mandan un escrito incendiario al gobernador del Banco de España y al vicepresidente económico, don Pedro Solbes, en el cual le dicen que los bancos están concediendo créditos de una manera absolutamente alocada, que se está formando una burbuja inmobiliaria y que eso hay que cortarlo ya mismo, ¿eh? Algo para lo cual el gobernador del Banco de España tenía no solo las facultades, sino la obligación grave de hacerlo. Porque además los bancos españoles no se estaban endeudando con su dinero, se estaban endeudando con dinero que les daban prestar las cajas alemanas y los bancos franceses. Pero vamos, sobre todo las cajas alemanas. Es decir, eso la obligación grave del gobernador del Banco de España era haber cortado eso con el dedo meñique, pero con el dedo meñique lo hubiera hecho. ¿Qué hicieron? Justo lo contrario. Siguieron dándole cuerda y dejando que los bancos siguieran haciéndole las cajas y hicieran las barbaridades que todos conocemos. Bien, llega la primavera del año 2007. En aquellos momentos ya una serie de prensa extranjera, el The Economist, Financial Times, Wall Street Journal, dicen que hay una burbuja inmobiliaria en España, que está sobrevalorada en un 30% la vivienda en España y que eso va a conducir a un desastre. Bien, sale Zapatero y dice que nada, que nosotros jugamos en la Champions League y que aquí no hay ninguna burbuja inmobiliaria. Pero lo que es peor, el señor Solbes va con toda su caradura y con toda su desvergüenza y sale públicamente y dice: señores, no solamente no hay ninguna burbuja inmobiliaria, es que cuanto más se endeuden ustedes, dirigiéndose a las familias españolas, más ricos serán, porque los pisos no van a dejar de subir de precio. Por lo tanto, si en vez de comprar un piso compran 2 o compran 3 y se endeudan 3 veces, ustedes serán en el futuro mucho más ricos. Bien, si el señor Solbes hubiera vivido en Estados Unidos o en cualquier país civilizado, estaría ahora mismo en la cárcel y no disfrutando de los favores, los consejos de las empresas a las que favoreció. Bien, y entonces sale el señor Zapatero diciendo que la culpa la tiene la burbuja inmobiliaria. Pues claro que la tiene en parte la burbuja inmobiliaria, pero la culpa de la burbuja inmobiliaria la tiene usted. Y señor Rajoy, no entiendo por qué no se lo dijo. Si te das cuenta, Zapatero durante toda la legislatura lo único que ha hecho es intentar buscar culpables. Al principio de la crisis lo negó. Yo recuerdo unas declaraciones de Solbes en el año 2008 que dijo que era prematuro utilizar la palabra crisis. Pero además, al principio habló de que la culpa de todo era de la banca internacional y de Lehman Brothers. Después dijo que la culpa de todo era del ladrillo y de que en la época de Aznar se había fomentado el endeudamiento en el ladrillo. Y ahora en las últimas declaraciones, tanto Solbes como Pepiño Blanco, bueno, José Blanco, lo que intentan es buscar otro culpable y echar la culpa a los bancos. ¿No recordáis en estos últimos días que son los bancos, el señor Botín, el gran culpable de la situación económica que vive España? Y al final el culpable es el gobierno y Zapatero a la cabeza porque no han sabido gestionar la situación. Porque en otros países de nuestro entorno ya han salido de la crisis y han estado sumidos en una crisis muy similar a la nuestra. Pero aquí nos han tomado medidas. No, pero si eso, bueno, efectivamente, si es que esto lo digo como uno de los temas que fue el tema estrella. Además de engañarse, lo que se ha hecho es gastar mucho dinero, porque ¿recordáis lo del cheque bebé? ¿Recordáis lo de los 400 euros? Los 400 es que como el dinero, el dinero es de todos y el dinero es de todos y no es de nadie, si es que, entonces se ha gastado. El despilfarro ha sido absoluto y por un despilfarro puntual, ahí tienen ustedes el AVE castellano-manchego, decidido por el señor Bono, 3.500 millones de euros tirados absolutamente por
por la fregadera y aquí nadie responde de nada. Es que el AVE castellano-manchego, que ha costado 3.500 millones de euros, mucho más que el cheque bebé, resulta que lo utilizaban 9 personas al día. Si es que no hay por dónde cogerlo, si es que estos tíos tenían que ir a la cárcel, todos ellos, los tenían que procesar como han procesado a los responsables de la crisis de Islandia. No se puede hacer nada legalmente. No se puede hacer nada. Bueno, pues si no se puede hacer nada, no se puede hacer nada, que se hagan las urnas. Pero digo otra cosa, no voy a entrar después en todo lo que ha venido después, y que este señor no ha hecho absolutamente nada. Pero hay una cifra que sí les quiero dar y que tampoco entiendo cómo Mariano pues no se las petó en la cara, porque es que estos chicos del PP es que no se enteran de nada. Bueno, discuten el tema dentro de las cifras. Todas las cifras que dieron, tanto Mariano como el otro, eran falsas, entre otras razones porque Mariano dio las cifras oficiales que son falsas de toda falsedad, y eso debería saberlo. Pero hay una cosa que sí podía haber hecho. En un momento determinado, Zapatero se pone como un basilisco diciendo que ha mentido en una serie de cifras. Entonces saca las cifras de renta per cápita y entonces las da en cifras corrientes, con lo cual no habían bajado. Pero claro, es que no se pueden comparar entre distintos años en cifras corrientes, sino que tienen que ser corregidas. Es que dijo que la renta per cápita había crecido desde el año 2003 un 17%. Perdona, no, pero vamos somos más pobres a día de hoy. Pero bueno, es que eso es absolutamente falso. Pero es que el problema no es, y eso es lo que le reprocho a don Mariano, el problema no es el de la renta per cápita. Usted, don Mariano, no tiene por qué saberlo, pero la gente que tiene con usted tiene que saber lo que es la mediana. Porque la renta per cápita no es significativa, tiene una significación, pero no es la más importante. ¿Por qué? Porque si hay mucha gente que gana mucho dinero, resulta que eso haría subir la renta per cápita, aunque la media estuviera en una situación muy mala. ¿Y eso cómo se mide? Pues mire usted, don Mariano, eso se mide con una variable estadística que se llama mediana. ¿Qué es la mediana, señoras y señores? Es aquella cantidad de euros que el 50% de los españoles ganaría menos y el 50% ganaría más. Es decir, lo que está justo en el medio. Claro, cuando usted coge y compara la renta per cápita, estamos hablando de que si estaba en el 105% de la Unión Europea 27, iba a bajar al 101. Pero si ustedes utilizan la mediana, es que estamos en el 80% de la Unión Europea 27 y estamos en el 68% de la Unión Europea 15. ¿Y qué significa eso, señoras y señores? Que la distribución de la renta con Zapatero ha sido absolutamente medieval, porque teniendo, vamos a suponer que las cifras fueran buenas, un 101%, que no lo son, y digo que no lo son porque, don Mariano, tiene usted que saber que la cifra de renta per cápita está falseada por el INE porque considera 1,5 millones menos de habitantes, Roberto, en España. Sí, es mucho más fácil que todos esos datos. Sal a la calle y mira la calle, mira el consumo, mira cosas del día a día. Ahora mismo hay 5 millones de personas en paro. Desde el inicio Tampoco de la crisis, 2.400.000. Bueno, luego hay mucha economía sumergida. No, perdona, te estoy diciendo, hay 6 millones, no hace falta porque el INE, excluye. Mira, lo único que nos va a salvar durante este verano va a ser el turismo. ¿Por qué? Porque hay otros países como Alemania que se están recuperando y porque hay también muchos españoles que no pueden salir fuera debido a la crítica situación económica. Es lo único que va a salvar a la economía, que va a sustentar o que va a servir para que el gobierno venda mejores datos de empleo a la vuelta de las vacaciones. Porque el resto, con cualquier sector, el sector energético, el sector de telecomunicaciones, el sector de la construcción, no digamos, el sector público también, si es que no hay más que salir a la calle y ver las cifras de consumo. Pero Susana, si es que ha salido la última cifra de consumo y el consumo se ha hundido en el segundo trimestre, es que la situación es dramática, pero que quiero decir, el ahorro de los españoles lo que quiero decir yo, porque no nos llega para final de mes. Por eso precisamente. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema, don Mariano, que usted tenía que haberle espetado al señor Zapatero, al patriota social José Luis Rodríguez Zapatero, es que la distribución de la renta con él ha sido medieval, porque es que un 90% de las familias españolas ha perdido renta real en la etapa de Zapatero y solamente un 10% la ha ganado y un 1% se ha enriquecido a límites inimaginables. Entonces, eso lo puede usted medir de muchas maneras, pero esta es una, por ejemplo. Si el 90% de las familias ha perdido renta real, ya me contará. Si un 23% de las familias vive por debajo del umbral de la pobreza, pues espéteselo usted, don Mariano, pero ¿quién le prepara a usted los papeles? Por Dios, ayer se lo ha podido
y digo las palabras de mi amiga Susana, se lo ha podido usted comer con patatas a Zapatero, que es un tramposo, un mentiroso y un felón, ¿eh? Como muy bien dijo Rosa Díez. No sé si estuviste también pendientes del momento y no lo ha hecho. En el que hablaba de la educación. Zapatero también se le llenaba Tremendo, la boca cuando hablaba impresionante. del número de becas que ha repartido el Partido Socialista en el último año, y decía que ha repartido 1.500 millones de euros y que ha permitido que muchos jóvenes sigan estudiando. A ver, los jóvenes lo que quieran es trabajar, pero al mismo tiempo que alardeaba pues de la mejora de la educación, de que el nivel de fracaso escolar se había reducido, en ese mismo momento la OCDE publicaba un informe en el que hablaba de la capacidad compensora de los jóvenes españoles. Bien, de 16 puestos estamos en el número 12. Es que otra vez vuelve a mentir en todos los estadios. Y luego se habló mucho de la crisis económica, porque arrancó además Zapatero su discurso diciendo que era el debate del Estado de la Nación en crisis, pero yo creo que más importante que la crisis económica es la crisis institucional que estamos viviendo. Como decías tú, Roberto, es muy grave lo que está pasando en este país con Bildu, que se ha colado por la puerta grande en las instituciones y que está manejando cantidades ingentes de dinero y también está teniendo acceso a datos de muchos españoles. Y estamos viendo ya que cada vez se está creciendo más con el tema de las banderas, con el tema de los escoltas, con el tema del retrato del rey. Olvídate de las banderas y del retrato del rey. 30 segundos. Bueno, Roberto. vamos a ver. El problema es que, miren ustedes, Pero primero, es muy grave, pues, no, la crisis pero de las espera, instituciones. eso es lo que voy. Primero, lo que ha hecho Zapatero ha sido meter a una banda terrorista, a una banda de asesinos en las instituciones, punto número uno. Pero después le ha entregado, con los votos del Partido Socialista, le ha entregado el gobierno y la economía de una de las provincias más ricas de España, que es Guipúzcoa. Estos tíos van a recaudar 4.100 y pico millones de euros. Bien, y en tercer lugar, ha dado instrucciones el señor Zapatero a la agencia tributaria, por si acaso no se han enterado ustedes, de que entregue a la banda terrorista ETA los datos, es decir, le ha dado a la banda terrorista ETA, el señor Zapatero, los datos el acceso a los bancos de datos de Hacienda. Es decir, que ahora mismo, dentro de unas semanas, unos meses, la banda terrorista ETA tendrá acceso, gracias al felón de Zapatero, a todos los datos de renta y riqueza de los españoles. Y en cuarto y último lugar, le acaba de dar un escaparate a ETA impresionante, concediéndole a San Sebastián la capitalidad de la cultura, donde han sido los votos del Ministerio de Cultura, que dependen 100% de él, 6 votos, más, digamos, las presiones que han conseguido con los otros 7 miembros, que eso es sencillísimo, porque ya lo he explicado muchas veces aquí, las instituciones europeas, señoras y señores, y yo tengo experiencia directa en ello, no lo digo a humo de pajas, son las más corruptas del planeta. Es decir, el grado de corrupción de las instituciones comunitarias es impresionante. Entonces, Zapatero le ha dado una oportunidad, es decir, una oportunidad de salir en es decir, un escaparate hacia Europa, suponiendo que en el año 2016 el señor Rajoy no los haya borrado del mapa, porque desde luego no tendría perdón de Dios si no lo hace. Pero esto se lo ha dado Zapatero. Bien, acaba de llegar don Luis Fernando con la prensa económica de mañana. ¿Cómo viene esa prensa? Bueno, pues si les parece, empezamos con el diario Expansión, leemos el primer titular. La bolsa sube un 5% en 2 días por la tregua griega. Bueno, evidentemente Grecia todavía sigue apareciendo en las portadas de la prensa económica. Seguimos con el gran día de CaixaBank, que debuta mañana en bolsa, y luego lleva Joyce, sale de 15 países, pero seguirá en España, es lo que dice el diario Expansión. Continuamos con El Economista, dice: el gobierno retrasa una semana el pago de pensiones, afectará la medida a 600.000 personas de las clases pasivas y tendrá un valor de 1.500 millones, valor de las pensiones retrasadas. Directo al bolsillo es otra información que lleva la portada del Economista mañana. Suben otra vez butano, gas y luz. Y, gran alegría para todos. Sí, no, pero perdón, cuando han bajado el precio internacional del gas ha caído a la mitad y el precio del petróleo ha caído también. A ver, ¿por qué narices sube el gas natural y por qué narices sube el butano? Y ojo, porque hoy Trichet ha dicho que van a volver a subir los tipos de interés este mes de julio. El Euribor está en el 2,14% y esto significa que para una hipoteca media se encarece en 700 euros al año.
Y esto no ha comenzado todavía el mes de julio. ¿Significará eso que tendremos más movimiento? Menos renta disponible. Menos renta disponible. Así que menos consumo. Otro de los asuntos que también aparece mucho en prensa mañana es el siguiente, lo leemos en El Economista. Bankia y Banca Cívica optimistas con la petición de títulos de los particulares, y en 5 días en la edición digital leemos: llegan las rebajas a la banca, y dice: Bankia y Banca Cívica debutarán en bolsa el próximo 20 de julio con descuentos superiores al 50%. Dice, una oferta que los analistas consideran como una muy buena oportunidad para los inversores particulares. Bueno, ojalá que salga bien la salida a bolsa de Bankia, porque como se estropee y no haya suficiente demanda por parte de los institucionales y por parte de los particulares, yo creo que esto puede ser ya la puntilla a Zapatero. En un principio iba a salir le echará la culpa a rato, seguramente. Hombre, claro, sí, la culpa del desastre la tiene Rato. Inocente Está de mí. clarísimo. En un principio lo pretendían sacar con un descuento del 35%, pero ni con esas han sido capaz de captar la atención de los particulares. Ahora veremos si con este descuento del 50% son capaces de colocar Bankia en el mercado. Sí, es verdad, Susana, me parece que hay bastante expectación con la salida a bolsa de Bankia, y da la sensación de que por el momento la cosa, al menos con esta última rebaja, va a tener bastante aceptación, al menos. Pero como ¿y si pasa lo de Atento? Porque analistas. fijaros, hace muy poquito tiempo Telefónica retiró su call center Atento de la salida a bolsa porque no había suficiente demanda. Estamos hablando de Telefónica, una gran compañía española, pero cuya buena parte de sus ingresos proceden no del mercado doméstico, sino del mercado internacional. Una de las empresas que da uno de los dividendos más jugosos en bolsa, y sin embargo no fue capaz de colocar su filial porque no había demanda. Ojo con Bankia. Yo no lanzaría las campanas al vuelo. Ojalá que salga bien, pero... Sí, ojalá que salga bien. Y yo si de no, momento, en ya este lo sentido, saben. De todas maneras, ya lo saben ustedes. Si lo de Bankia sale mal, el culpable del hundimiento de será España Rato. será el señor Aznar. Rato. Y Aznar, hombre, naturalmente. Yo creo que Bush tiene su... Y Bush también tiene su En Bankia. participación de No culpa. le quepa a usted la menor duda, vamos. O sea, no hay la menor duda. Bueno, nosotros hemos llegado hasta aquí. Doña Susana, don Roberto, don Luis Fernando, muchas gracias. Buenas Muy noches. buenas noches. Hacemos una pausa, regresamos con nuestro invitado esta noche y vamos a seguir hablando de economías y de quiebras.